Voy a compartir la presentación, si os parece, y me decís si la veis. ¿La estáis viendo? Sí, perfectamente. Vale. Pues os voy a contar un poquito de Impact, su situación actual. Ya algunos lo conocéis, porque habíamos hecho otra presentación a un número más reducido, pero sabéis que es una infraestructura que salió con un concurso del Carlos III como una base estructural sobre la que se va a basar el desarrollo de la estrategia española de medicina de precisión. Esta estrategia española de medicina de precisión, de medicina personalizada o de precisión, se ha invertido mucho dinero en estos años, se está invirtiendo ahora, con fondos... Santiago, ¿me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí se te oye bien. Pero a mí me escucháis, ¿no? Sí, también. Sí. Con fondos de lo que es el PERTE de salud de vanguardia. Están saliendo acciones distintas de medicina personalizada que se tienen que alinear con todo lo que es esta infraestructura Impact, para que todo sea homogéneo. Impact tiene tres pilares fundamentales. Uno es un programa de medicina predictiva, que es una cohorte nacional de 200.000 personas que lidera Marina Pollán, del Centro Nacional de Epidemiología y de Ciber, que la idea final es predecir el riesgo de enfermedad común. Otra parte que es datos, porque vamos a generar una enorme cantidad de datos clínicos y genómicos que consumen mucho en almacenamiento y computación y que exigen también recursos, y esta es una plataforma que lidera Alfonso Valencia del Barcelona Supercomputer Center, y un programa de medicina genómica, que es el que lidero yo, con la ayuda de unos gestores maravillosos, y que es el programa Impact Genómica. La idea básicamente es una infraestructura cooperativa donde se pueden generar algo a medias entre lo que es la investigación. Es investigación, pero queremos que esa investigación no sea una investigación que tenga ya utilidad directa para el diagnóstico. Pero es una infraestructura que tiene básicamente, primero, una red de centros de altas capacidades de análisis genómicos, que os hablaré de ellos un poquito después, y varios modelos de aplicación. La idea es generar datos genómicos que sirvan para mejorar la salud y que puedan ser utilizados para investigación, pero al mismo tiempo solucionar problemas. Tiene tres casos de uso. Uno es enfermedades raras, otro es cáncer y otro es farmacogenética. Pero digamos que el 80% es enfermedades raras. Lo otro son problemas que lo que estamos haciendo son proyectos más pequeños para solucionar también problemas que están de todos modos muy relacionados. Por ejemplo, cáncer es cáncer hereditario principalmente. Muchos de ellos también raros, pero todo el cáncer hereditario está también incluido aquí. Y farmacogenética son reacciones adversas a fármacos, biomarcadores genómicos que te permiten predecir la respuesta a medicamentos. Esto es una parte muy importante porque también está implementada de forma muy irregular en todo lo que es el sistema de salud, y hay muchos biomarcadores que es obligatorio que sean usados y otro que es altamente recomendable usarlos, pero que está realizándose de forma dispersa y de forma no estandarizada. Hay unos paquetes de trabajo transversales de los cuales os hablaré un poquito más adelante. El fin que pretendemos con Impact Genómica, con esta infraestructura, es dar una ayuda a la investigación, una ayuda al diagnóstico. El fin último es diagnóstico. Pero no podíamos interferir con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. O sea, son diagnósticos más allá del diagnóstico habitual. Aquellos casos que después de hacer los esfuerzos de diagnóstico habitual no se han resuelto, la idea es
analizar estudios genómicos de altas capacidades para intentar llegar a un diagnóstico y para que después esos datos puedan ser usados finalmente también para investigación. Es por ello por lo que una parte importante en lo que es en el paquete de trabajo 1 que lideran Carmen Ayuso y Pilar Nicolás fue que toda la parte ética y legal fuera perfecta, porque algunos programas parecidos que se hicieron a nivel europeo, como el programa de Baviera, no pudieron después ser utilizados los datos porque no tenían todos los requerimientos éticos y legales necesarios. Por eso, a todos los participantes en el programa del que ahora os hablaré, le pedimos siempre 2 consentimientos informados. El habitual de diagnóstico clínico, porque la idea es mejorar el diagnóstico, y un consentimiento informado adicional para que esos datos, de forma pseudonimizada, pero que los datos puedan ser después metidos en repositorios a nivel europeo o a nivel internacional, para poder mejorar la investigación de las enfermedades, para poder mejorar nuestra capacidad diagnóstica. También otra parte importante es que para que todo sea legalmente riguroso, con todos los hospitales que participan en el programa, tenemos que firmar acuerdos de transferencia de datos, lo que se llaman MTAs y DTAs. Esta parte es absolutamente vital, porque si no, no se pueden garantizar los derechos de los pacientes, ni tampoco utilizar esos datos en investigación. Os lo contaré un poquito más adelante, pero hemos establecido para todo esto una red de todo el país, porque uno de los criterios fuera que todos los pacientes puedan acceder con equidad a estos diagnósticos de altas capacidades. Son altas capacidades ahora, pero en un futuro próximo, es una de las cosas que se va a evaluar, van a ser parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es una cosa que por eso tenemos también que estar en contacto con ellos. Hicimos una red muy grande, hay más unos 110 hospitales incluidos en todas las comunidades autónomas, con coordinadores regionales, pero claro, todos estos hospitales, para incluir a sus pacientes, deben tener firmado, además del consentimiento de los pacientes, que habitualmente lo tienen para uso diagnóstico, pero no lo tienen para uso secundario de datos, tienen que firmar los hospitales los MTAs y DTAs correspondientes con nosotros. Eso es absolutamente vital. Esta es una parte que está siendo muy compleja, porque, claro, depende de la comunidad. Hay comunidades donde está siendo más fácil, porque muchas veces la propia comunidad asume, por ejemplo, el caso de Galicia, el Sergas firma directamente el Sergas, esos MTAs y DTAs. Pero en otros casos hay que ir hospital por hospital y hay que ir también con la aprobación de los comités de ética locales, porque todo el proyecto y los consentimientos informados y los MTAs, DTAs, todo tiene la aprobación del Comité de Ética del Carlos III, pero en muchos sitios quieren la aprobación además de sus comités de ética particulares que muchas veces no entienden el proyecto. Está siendo una labor que los gestores están haciendo tremenda, y puedo deciros con mucha alegría que más del 50% de los MTAs ya están firmados. Es un poco irregular por comunidades, pero en todas las comunidades ya hay firmado acuerdos con hospitales, muchas están ya absolutamente completas. Y está siendo un trabajo muy, muy grande. Pero es una cosa que hay que ir haciendo. Y después las preguntas que me queráis hacer. Centros de secuenciación, en el proyecto IMPACT teníamos previstos 5. Son centros de secuenciación de altas capacidades genómicas, pero no podíamos invertir en infraestructuras, o sea, tenían que basarse en infraestructuras existentes. Esto implica para estos centros una capacidad de secuenciación importante. Secuenciación, lo sabéis bien todos, es leer los genes, leer las letras del libro del genoma. Implica también robótica, porque hay que procesar un número de muestras. Indica calidad y sistemas de
sistemas establecidos de flujo de muestra, lo que llamamos LIMS, exige control de calidad, exige también capacidad de almacenamiento de la información, que es muy grande en local, exige capacidad de computación. En este momento, solo lo cumplen 3 centros. CENA, que es el que coordina esta acción, que es en Barcelona, Navarra Biomed, que es un consorcio público, entiendo que es una fundación pública del gobierno de Navarra, y la Fundación de Medicina Xenómica, o público-privada, no lo sé exactamente la forma en Navarra, y la Fundación de Medicina Xenómica, que es una fundación pública del sistema de salud gallego. Tenemos previsto otro centro en Madrid y otro centro en Andalucía. Es posible que en este tiempo de ejecución del proyecto, por lo menos el centro de Andalucía no vaya adelante. Ese dinero que estaba previsto se va a destinar a la secuenciación de enfermedades raras, se va a destinar a más casos. Esto es la red que os decía, de todo el país, que yo desde luego le agradezco a todos, a toda la gente de los hospitales, a la gente a los coordinadores de las comunidades autónomas, porque están haciendo un trabajo enorme. Esto es lo que veis aquí, cómo está toda la estructura. Imaginaros que hay más de 300 colaboradores directos, comités de expertos, los coordinadores por comunidades autónomas, el equipo de gestión. Y bueno, cosas que queríamos hacer. Una, que haya un comité de expertos. Muchas veces la interpretación de una variante genética exige un conocimiento muy específico de la enfermedad, un know-how muy específico. Por eso hemos hecho comités de expertos por enfermedades, que los estamos todavía completando, pero los hemos identificado y tenemos todos estos comités. Una cosa muy importante es que hay una enorme variedad en los modelos de informe clínico, de modo que es muy importante aquí también la estandarización. En el país había de todo, hay de todo. Gente que da informes prolijos, que tienen un montón de variantes que no son significativas, otros que dan las variantes que son puramente patogénicas, pero nada más. Entonces consensuamos un modelo de informe de diagnóstico clínico. Hicimos también todos los procesos diagnóstico y para todo esto que os digo, creamos la verdad que todo esto en enfermedades raras ha sido relativamente fácil, todos estos. Hay un montón de grupos de trabajo, pero ha sido relativamente fácil, primero porque Beatriz Morte está detrás, ya os lo digo, y segundo porque teníamos una estructura en CiberR que se llama ENOD, de enfermedades raras no diagnosticadas, que ya teníamos digamos un núcleo de inicio muy bueno, y esto lo permite, claro, mejorar. Esos son los grupos de trabajo que tenemos que veis aquí, los comités de expertos y el modelo de informe que os conté. Otro grupo de trabajo importante que os diré después es el de validaciones funcionales. Muchos de los pacientes tienen variaciones que llamamos de significado incierto, cada vez más, que no estamos seguros de cómo de patogénicas son, de cómo de malas son, de cómo son responsables de la enfermedad. Y para eso hay que hacer validaciones funcionales. Aquí lo que pretendemos, no tenemos presupuesto para hacerlas, ni mucho menos para todo, pero pretendemos crear un mapa de recursos y un modelo inicial para poder hacer por lo menos lo más básico. Y sobre todo un mapa de recursos de todo lo existente en el país, a dónde se puede acudir para hacer esas validaciones funcionales. Una parte muy importante, de la que también os hablaré, es el registro de la información clínica. Esto a ver cómo os lo explico. Si nos viene un paciente paciente sindrómico, y hacemos un genoma entero, mirar eso es imposible, te dura muchísimo tiempo. Es un libro como la Catedral de Santiago. No podríamos mirar los 22.000 genes. Tenemos que o filtrar por genes o mirar también filtrar por genes relacionados con una patología, pero para eso tenemos que hacer lo que se llaman Human Phenotype Ontologies. Tenemos que ver si tiene
por ejemplo, discapacidad intelectual, pero también epilepsia, también autismo, también arritmia, porque esto nos permite después mirar los genes que son más posibles y acelerar mucho el diagnóstico. Todos estos grupos ya os digo que está siendo un trabajo tremendo y este es un poquito el flujo de referencia. Como es, los centros de referencia recogen los pacientes, que os hablaré de ellos, la información clínica de forma disociada se codifican muestras y pacientes. Hay una herramienta que se ha generado en el CiberER de gestión de información clínica y para la gestión de todos los datos que se tienen que introducir ahí. Las muestras van a los centros de análisis y ahora ya os contaré un poquito más todo el proceso diagnóstico. Hubo otros dos grupos de trabajo del que no os hablé, transversales, que son muy importantes. Uno es cuando tenemos toda la información genómica, ¿cómo la analizamos? Para esto creamos un grupo de trabajo en colaboración también con el programa de datos para definir una herramienta común de análisis, porque según la herramienta que emplees, los resultados pueden ser distintos. Y muy recientemente hemos decidido utilizar una herramienta que se llama GPA, que la podemos implementar en local, en los centros de secuenciación, y que lo estamos haciendo. Y por último, dónde y cómo almacenar los datos. Esto tiene que ser hecho en colaboración con el programa de datos. Esto es la herramienta de gestión clínica de todos los datos, toda la información que se recoge, toda la información de los HPOs, que como os digo, se incluyen en un servidor del Ciber. Y esto es un poquito el resumen. Nuestra idea inicial era analizar 2.000 pacientes con enfermedades raras no diagnosticadas. Es posible que lo podamos aumentar, porque de otros paquetes de trabajo, particularmente del de centros de secuenciación y a lo mejor también del de farmacogenómica, podemos tener un dinero adicional para secuenciar más. Esto no arregla todo el problema del país de enfermedades raras no diagnosticadas. Hay muchísimos más. Pero es el presupuesto que tenemos para poder hacerlo. Y ya es un esfuerzo importante para este año que queda. Los pacientes, como os decía, se reclutan desde la red de hospitales creada. Se comprueba que tienen todos los requisitos legales, los consentimientos informados. La información clínica se incorpora en la plataforma de Impact Genómica. En los centros asistenciales se recoge el material genético, se manda a los nodos de secuenciación que los analizan, secuencian el genoma entero, se vuelca en una herramienta de análisis para saber qué variantes son las posibles responsables del problema. Y el médico responsable tiene acceso a los resultados, puede acceder a la plataforma genómica, pero ya se le da las variantes priorizadas y si lo necesita, porque en muchos casos lo necesita, va a tener un comité de expertos para el asesoramiento en la resolución diagnóstica. Y todo este proceso está asistido por gestores de casos que están contratados para el proyecto. ¿Qué criterios de inclusión quién estamos metiendo en el programa? Pues en principio una enfermedad rara con sospecha de origen genético, pero lo que les pedimos es que tengan ya hecho algo. Fundamentalmente pensamos que al principio íbamos a exigir de forma absoluta que tuvieran hecho un exoma. Un exoma es el 2% del genoma, es la parte codificante del genoma, donde realmente se encuentran la mayoría de las cosas. Pero nos encontramos con que en algunos hospitales y comunidades autónomas, el exoma, muchos pacientes no tenían exomas, tenían solamente unos paneles de genes hechos. Y entonces estos pacientes decidimos abrir la mano porque no sería equitativo y también considerar meter estos pacientes. También decidimos, valoramos mucho, analizamos tríos, padre, madre
hijo, por ejemplo, en el caso de que fueran personas que tuviesen padre y madre disponibles. Pero claro, eso nos reducía muchísimo, aumenta muchísimo un poquito el rendimiento diagnóstico, pero nos disminuye la capacidad de meter pacientes. Entonces decidimos hacer el paciente solo y las variantes sospechosas, analizarlas en los familiares. Por eso deben estar disponibles. Y ya hemos hecho todo esto que os he contado hasta ahora. El modelo de informe, todo lo que os he contado. Y a ver dónde lo tengo. Bueno, ya hemos reclutado, no sé dónde lo tengo, a ver si lo encuentro. No, no lo tengo aquí. Se me debió, lo debí borrar sin querer. Pero deciros que hemos reclutado ya pacientes de todas las comunidades autónomas. Debemos tener unos, bueno, no la tengo. Debemos tener unos de los 2.000, pues unos 600 pacientes o así identificados en todas las comunidades autónomas. Lo primero que hicimos fue reanalizar los exomas que se habían hecho con herramientas modernas de reanálisis. Y fijaros que solamente reanalizando el exoma hemos encontrado ya en lo que hemos reclutado 70 pacientes que no habían tenido diagnóstico, ya lo hemos podido diagnosticar. Tenemos una tasa de éxito de diagnóstico solamente con el reanálisis del alrededor del 20%, entre el 15 y el 20%, que es una tasa de diagnóstico muy alta, solo reanalizándolo, sin hacer nada. Esto es la distribución por patologías. Lo que más tenemos son pacientes pediátricos y lo que más tenemos son problemas de neurodesarrollo, discapacidad intelectual y autismo, pero también problemas neuromusculares y también, bueno, toda esta distribución de los pacientes que veis aquí. Os conté ya lo de la validación funcional. Es otra parte que es importante, como os decía. También estamos haciendo talleres de forma permanente, además de hacer esto, para entrenar a los clínicos de todo el país a utilizar campos HPO, porque mejoran enormemente la eficiencia diagnóstica. Y se los estamos ofreciendo continuamente. Así como que esto es una parte importante, así como el uso de aspectos bioinformáticos, de lo que se llama EGA y Beacons, que son qué hacemos con toda la información genómica y cómo la manejamos. Deciros que en este momento ya tenemos pacientes secuenciados, que le hemos analizado el genoma completo. En aproximadamente unos 80. Todavía no analizados, porque solo la semana pasada decidimos cuál es la herramienta de análisis. Deciros que no se ha hecho nunca un esfuerzo igual en el país en el progreso del diagnóstico de enfermedades raras, nunca. Y está permitiendo mejorar la equidad en el diagnóstico, está dando estándares en todo para que se haga de forma equitativa y para que se haga con criterios de calidad. Y yo, la verdad que no puedo estar más satisfecho. Sé que a mí me está consumiendo mucho la vida, pero estoy enormemente contento porque el progreso está siendo grandísimo. Con vosotros queríamos hablar también, porque sé que mucha gente, muchos de vuestros afiliados, dice, bueno, ¿cómo puedo participar en el programa? Deciros que la estructura de todo el procedimiento es la que os he contado. Pero básicamente todo paciente con enfermedad rara no diagnosticada que tenga hecho un exoma no concluyente es candidato claro. En casos especiales, si tienen paneles con grandes de genes, también lo consideramos. Es importante que haya muestras disponibles de familiares. Tiene que haber un médico que coordine, que tenga que incluir el caso. El médico puede contactar directamente con Impact Genómica, con los datos personales, describiendo brevemente el caso, decir lo que está hecho, si tiene un exoma completo o bien tiene paneles o tiene un exoma clínico, cuál es el hospital de referencia
y el clínico de referencia, porque lógicamente vamos a contactar con ellos. Se le va a permitir, se le va a pedir lógicamente la autorización que os decía de uso secundario, los consentimientos informados y los usos de datos, si no se borran. Cuando tengamos todos estos criterios, se traslada al coordinador de la comunidad autónoma para su valoración. Y desde el programa, si cumple criterios, hasta que nos lleguen los recursos, se va a hacer. Y ojalá que tengamos más recursos porque este programa continúe, pero esto va a depender básicamente del Carlos III y porque ya os digo que está siendo ya un beneficio directo enorme para los pacientes. Yo calculo que, bueno, no puedo estimar cuánto vamos a conseguir de diagnósticos nuevos, pero si ya solo reanalizando lo que ya estaba hecho, conseguimos casi un 20%, imaginaros que yo creo que hasta un 40% es posible que consigamos. Y esto lo veremos. Pero va a representar un beneficio para tantos pacientes. Y yo no solo es esto, sino que deciros que el flujo de lo que se está haciendo, o sea, el tener todo un esquema, de modo que en vez de ser la dispersión y el caos que hay actualmente, el tener todo este esquema montado es algo que es un progreso en año y medio, más de lo que se ha hecho en el diagnóstico de enfermedades raras en la historia de este país, ya os lo digo. Esto es todo lo que hay. Más de 100 hospitales metidos, los centros de secuenciación, los grupos de trabajo, los comités de expertos, los colaboradores, el equipo de gestión. Bueno, en fin, bueno, deciros que los pacientes están distribuidos, los 2.000, de forma proporcional y al número de gente por comunidades autónomas. Y haremos lo mismo con los pacientes nuevos que podamos incluir con los recursos nuevos que tengamos. Yo no sé si esto quedó claro, espero que sí, pero estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis y para discutir si esto os parece bien, el flujo que podemos hacer, para todo lo que queráis. Estamos súper abiertos a interaccionar con vosotros, que a fin de cuentas representáis a lo más importante, que son los pacientes, y ver cómo entre todos podemos mejorar todo esto. Y es lo que os quería contar. Pues, Ángel, muchísimas gracias por compartir todo lo que se está haciendo y sobre todo los avances, ¿no? He tenido oportunidad yo sí escuchaba desde el principio, pero vosotros a mí no, y yo lo que quería aprovechar antes de que ya puedan los compañeras y compañeros realizar las preguntas que estimen oportunos, pues sobre todo agradecerte en nombre de FEDER siempre el que estés a nuestro lado, no solo al lado de FEDER, sino también al lado de todo el movimiento asociativo y sobre todo que comparta sobre todo los avances de esta iniciativa. Nosotros tenemos depositadas mucha esperanza, sobre todo en lo que nos puede aportar Impact Genómica. Y bueno, yo creo que tú lo decías antes de iniciar tu exposición, ¿no? Que sin diagnóstico no hay nada, ¿no? Pues la verdad que dar respuesta precisamente, y como tú dices, en apenas un año y medio, compartir los avances que ha supuesto simplemente con ese reanálisis de la información, yo creo que se vislumbra un futuro pues para poder garantizar un diagnóstico precoz, ¿no? Que es realmente lo que a todos nos gustaría, ¿no? Y bueno, yo lo que quería compartir contigo era pues las dudas que algunas veces también se nos trasladaban y que tú has dejado también claro en el cómo puede accederse a través de la información que se nos solicita a las asociaciones de pacientes, cómo poder derivar a los profesionales médicos. Y escuchándote, yo tenía un par de preguntas y era un poco saber qué profesional atiende la figura del gestor de casos en este programa. Y luego, en lo que ya son las derivaciones, podríamos tener conocimiento de quiénes son las personas que forman parte de los coordinadores autonómicos de la iniciativa Impact en las diferentes comunidades autónomas. Bueno, absolutamente, Juan. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que
Vosotros habéis sido fundamentales también para que Impact Genómica haya salido, ¿no? Hayan pensado también en que se emplee para enfermedades raras. Ahí todo el movimiento asociativo es tan importantísimo, ¿no? Y también, bueno, tenemos esperanza. Yo creo que este programa es un programa como preliminar que ojalá continúe. En todo lo que es Impact han dado mucho más recursos a cohortes que a raras, pero bueno, puede haber, esperemos que la iniciativa continúe y ahí la presión de vuestra, de la asistencia, esto que está entre el límite de la asistencia e investigación, que yo también le agradezco al Carlos III que haya sido sensible, porque daros cuenta que está con este problema, porque ellos es un instituto para investigación translacional. Sin embargo, están echando una mano tan grande en conseguir que los circuitos asistenciales hayan mejorado, que hay que agradecérselo como mínimo. Pero hay que presionarlos también para que esta iniciativa continúe, porque está siendo tan beneficiosa que yo creo que, hombre, yo espero que sean sensibles, porque la verdad que está siendo muy exitosa. Decirte primero a tus preguntas. Lo primero, que por supuesto, lo que queráis saber de el contacto de los coordinadores regionales, os lo pasamos absolutamente, no hay absolutamente ningún problema. Además, así, aprovecho para agradecérselo, porque tienen que coordinar de forma equitativa comunidades autónomas, a veces complejas, como muchos hospitales, es un trabajo, y tomar la decisión también de priorización de casos y así con los recursos que tenemos, y entonces están haciendo un trabajazo. Esto cuenta con ello, lo que ya los gestores lo apuntan. Los gestores clínicos que me preguntabas qué perfil tienen, que hemos contratado para el programa, bueno, primero hay gestores, que son todos los que están ayudando en Impact, como las BEAs que están aquí y otros más, que es espectacular. También en la parte ética, tenemos gente contratada, expertos ético-legales, porque es una parte importante. Pero la mayor parte de los casos son gestores de casos que normalmente son genetistas. Es gente que tiene muy buenos genetistas, gente que sabe hacer el trabajo muy bien una vez están las variantes analizadas y priorizadas, que son la posible causa de un problema, poder hacer informes clínicos y ayudar en el diagnóstico. Eso es lo que... Y están ayudando con todo el proceso. Normalmente se le intentó poner a las comunidades autónomas de más volumen un gestor de casos de estos para ayudar a los diagnósticos, porque no lo ibas a llevar a la parte, sobrecargar la parte asistencial, que en muchos casos está muy sobrecargada. Pero son genetistas clínicos muy, muy expertos. Pues nada, pues me parece perfecto que puedas compartir esa información porque será una información muy útil para todos. Y bueno, ahora ya sí vamos a iniciar el turno de intervenciones para cualquier persona que lo desee. Recordaros también que las compañeras van a hacer una foto de este webinar, pues que si lo deseáis, si alguien no lo desea, pues simplemente apagando su cámara es suficiente, pero pues a lo largo de ahora de este turno de intervenciones, pues se van a hacer unas capturas de imágenes. También deciros que como nos ha trasladado Ángel, pues, tanto la presentación que él hemos tenido la oportunidad de escuchar como el soporte que se ha utilizado, pues se va a compartir para que todos lo podamos tener. Y, por supuesto, Ángel, transmitirte que nosotros vamos a estar ahí para seguir presionando a la administración para que este programa, con estos resultados, que no quede sin recursos, eso no te quepa la menor duda. Y también porque sentó un precedente, ¿no? Porque también se nos permitió a los pacientes no formar parte del comité evaluador de esta convocatoria, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir en esa iniciativa y vamos a presionar todo lo que sea necesario para que haya continuidad de este gran programa. Gracias, Juan. Ya os digo, este programa no resuelve el problema del retraso en el diagnóstico del país, que es un problema asistencial y que tiene muchos matices. Pero evidentemente ayuda mucho a que esto se haga mucho más eficaz. Más que los resultados de diagnóstico, que son importantes, lógicamente afectan a pacientes que se van a quedar con un diagnóstico que ya 70 o más en este momento debe haber ya 90, 80, porque os doy datos un poco antiguos, que no lo tenían, ya lo tienen, imagínate. Pero
Esto, con ser importante, lógicamente, no es lo más importante, te lo digo de verdad. Lo más importante es que esto provoca una mejora global del sistema en la eficacia, en la eficiencia del diagnóstico, en términos de equidad y en términos de estándares. Y esto es muchísimo más importante. Muchísimo más importante. Y no es la solución total del problema. La solución total del problema implica otras cosas. Implica especialidad de genética, involucrar a primaria, implica procesos. Pero por lo menos implica una parte inicial que aquí no abordamos, porque es un problema puramente asistencial, pero que tenemos que trabajar. Pero este es otro tema aparte. Pero ya solo esto lo mejora, porque a partir de si consiguiésemos mejorar eso otro, a lo mejor hasta conseguimos los objetivos del IRDIC para el 2027, pero tenemos todavía un reto muy grande en otra parte. Esto es evidente. Pero yo os digo, para mí, el éxito del programa, hombre, independientemente de que evidentemente tener diagnósticos es importante, es todo lo demás. Es la estructura, son los flujos, son los estándares, es la calidad. Esto es un cambio. Y eso es el esfuerzo de centenares de personas que de verdad que esto en otro país del mundo hubiera sido imposible, que están trabajando gratuitamente todos los días para este programa. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Pues vamos a dar comienzo con las compañeras para que coordinen las preguntas que tenemos tanto en el chat como de forma presencial que cada uno quiera desarrollar, ¿vale? Sí, gracias, Juan. Y gracias, Ángel. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Creo que la primera que había escrito por el chat es Lola, que tenía una duda, y luego también Beatriz, y hay otra persona con la mano levantada de Comunicación Fegerec. Así que, Lola, si quieres comenzar. Sí, hola, buenos días. Bueno, Hola. darle las gracias a Ángel y pedirle que se cuide mucho, que una eminencia como usted le necesitamos en este país para que dé una vuelta de forma definitiva este proceso. Estoy empezando a estar un poco escacharrado y le pregunto Ya le he escuchado, por eso le he dicho lo primero que se cuide, por favor. Que es de Valladolid tenía que ser, como digo yo, y le digo, mamá, me pasa esto, tiene 95 años, y me mira y me dice, estás empezando. Yo, gracias, mamá. Ay, Dios mío. Pues cuídense mucho, que le necesitamos. Muchas gracias, Lola. Mire, quería consultarle porque ha comentado que en Andalucía se va a demorar el centro de secuenciación de altas capacidades. ¿De qué manera para esa, no sé, recogida de muestras o acceso a ese diagnóstico va a afectar a los pacientes si los centros no se encuentran en Andalucía? Es una pregunta. Sí. Y también, ¿de qué manera hacen las comunicaciones a los especialistas para hacer los talleres de los campos HPO? Porque yo he manifestado con la existencia de este programa desde hace un par de años a especialistas en el hospital Virgen del Rocío, que es donde me están viendo ahora, y la verdad es que me dicen, bueno, pues ya sabes tú más que yo, porque no conocen con exactitud de lo que les hablo. Entonces, yo puedo invitar a cualquier especialista con el que trate a que contacte con ustedes, al menos como una invitación, o se hace esa invitación de forma masiva a los especialistas. Y una tercera y última, ¿qué significa no tener diagnóstico para poder entrar en ese programa? Porque en el caso tanto de niños como de adultos, muchas veces estamos diagnosticados de una forma bastante aleatoria en distintas enfermedades o probables enfermedades, y a veces te dicen, bueno, ya tienes un diagnóstico, sin que sea exactamente un diagnóstico genético o el definitivo. ¿Cómo se valora exactamente qué significa no tener diagnóstico? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Lola. Yo te voy a contestar a la primera y a lo mejor un poco a la última, y a la segunda espero que Bea te la conteste. No afecta absolutamente nada no tener el centro de Andalucía, nada, porque los otros 3 centros cubren la totalidad del país de forma equitativa, distribuida, y tienen capacidad sobrada para eso y muchísimo más. La pena que sí que nos gustaría ayudar que existe ese centro en Andalucía. Bueno, un poco porque
vamos a necesitar muchas capacidades genómicas para el futuro y entonces que existan un poquito más de distribución. Pero claro, Impact no invertía en infraestructuras. Entonces en Andalucía tienen que pensarlo y tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo lo organizan. Yo ahí también, toda la ayuda, ahí solo me pongo, ya me puse siempre a su disposición para ayudarles a organizarse. Si tienen el secuenciador en un sitio, la robótica en otro, los datos en otro y los enfermos en otro, pues entonces no se puede porque no cumplen los criterios que le exigimos a los centros de secuenciación. Les pusimos unos criterios de capacidad robótica, experiencia clínica, capacidad de secuenciación, porque si no, no podemos funcionar como una unidad única. Y Andalucía no lo cumple. Sí, pero no afecta absolutamente nada al diagnóstico. Pero sí me gustaría que, hombre, era bonito tener como una cosa más distribuida, ¿no? Porque esa capacidad de secuenciación va a hacer falta. En Madrid pasa un poco parecido, pero esperamos que lo consiga. Para este programa no tiene trascendencia en términos de diagnóstico, porque 2.000 pacientes casi que lo secuencia uno de estos 3 centros en un mes. Ya os digo, estamos empezando, pero la secuenciación no es lo que me preocupa. Pero sí afecta un poquito al desarrollo, a la equidad, al futuro. Y yo ahí solo es cómo puedo ayudar, porque recursos no tengo, eso vale muchísimo dinero. Vale más que el programa, o sea, que tenemos para diagnóstico. Eso sí, el dinero que no gastemos en personal para ahí lo empleamos en diagnóstico. Mejor para los pacientes. Pero que es esto. ¿Qué significa no tener diagnóstico? Espero también que esto, yo te lo contesto un poco, pero también me sigue, a lo mejor vea. Bueno, hay pacientes que tienen un diagnóstico evidentemente claro. Esta mutación es causal o probablemente patogénica. Pero hay pacientes que, muchísimos pacientes, muchísimos, no lo tienen, bien porque después de analizarse todos los genes no ha aparecido nada, o porque lo que ha aparecido no es concluyente. Son mutaciones de significado incierto o solo probablemente patogénica, que no tienen los estándares para caracterizar lo que es la causa del problema. Esos pacientes entran todos. Los que no tengan un diagnóstico concluyente. Entran absolutamente en el programa. Lo que pasa es lo de siempre. No tenemos recursos. ¿Cuántos pacientes habrá de esto en el país? No lo sé calcular, pero 10.000 perfectamente. Vamos a tener recursos a lo mejor para 2.500. Es lo que vamos a tener. Ojalá que tengamos pronto para más. Que esto es la idea, esto sería bonito. Porque todavía hacer genomas completos no es en ninguna, y estos análisis tan complejos, no es parte todavía de una prestación de una cartera de servicios, porque son análisis más caros y que implican más tiempo de análisis y más recursos, ¿no? Pero que en el futuro lo serán, ¿eh? Pero claro, hay que evaluarlo y el sistema de salud tendrá que valorar no solo la utilidad clínica, sino la utilidad en la aplicación. Y esto hay que valorarlo. Pero es un poquito la idea. Y Bea te puede contestar lo otro. Sí, no, es en la línea de lo que ha comentado Ángel, que no diagnosticado en este contexto, que es un programa al fin y al cabo de investigación y no cubrir la parte asistencial, pues no es la primera opción diagnóstica y es cuando ya se hayan descartado causas por otras pruebas previas. Entonces, en ese sentido, por eso decíamos lo de unos criterios de inclusión en cuanto a unas pruebas como estudios de soma, o en su efecto según las comunidades y las capacidades que tengan, algunas anteriores. Pero tener en cuenta que no es la primera opción diagnóstica, que es verdad que muchas veces que se precisa de esa primera opción diagnóstica, de esa primera opción de pruebas, y no siempre es tan fácil ni accesible para todos los pacientes, pero estamos en la línea siguiente a la clínica asistencial, que era una de las premisas del programa. Equidad territorial e innovación en cuanto a ir más allá de la clínica asistencial. No sé si con eso respondo a toda tu pregunta o tenías... No sé si Sí, perfectamente. El tema de la comunicación a los especialistas, si se hacía de forma masiva para que entrasen en esos procesos de formación... Los programas de HPO, Bea, pregunta. Sí,
Pues ahí en ese sentido es verdad que no todos los clínicos están familiarizados y hoy en día es imprescindible de cara al análisis. Por ejemplo, nosotros en los reanálisis sí que utilizamos esos términos de percepción y estamos mejorando el análisis inicial. Por eso con los reanálisis también conseguimos una eficiencia diagnóstica. Entonces, sí que desde IMPACT hemos hecho varios. Hay un grupo de trabajo que está centrado en la implementación de la codificación HPO en la práctica clínica. Una de las acciones que está llevando a cabo es la traducción, porque estos términos, bueno, son términos que definen los síntomas. Por ejemplo, hipotonía neonatal, pues con un código, por así. Pero son en inglés, pues se están traduciendo. Bueno, ya se hizo una labor anterior por parte de Pablo Lapuncina y del Grupo de Orfanet España, pero se está terminando de traducir todos los sinónimos, verificar todas las anotaciones y los nuevos términos, pasarlos al castellano, que lógicamente para implementarlo dentro del Sistema Nacional Español pues será más idóneo para los clínicos. Esa es una de las tareas que están realizando y ya lo llevan bastante avanzado. Y luego la parte de formación. Sí que han realizado una serie de talleres que los hemos distribuido, hemos invitado a toda la red de hospitales de IMPACT y ya hemos hecho una edición, el vídeo está disponible en YouTube y luego seguiremos haciendo más acciones de formación, porque uno de los objetivos Por eso cuando creamos el paquete en raras, aparte de lo que era la gestión propia de los casos, vimos que era lo que era imprescindible para que esto funcione. Y una de las cosas era que la clínica se familiarice y trabaje con los HPO. La plataforma que tenemos de recogida de la información clínica sirve para codificar y estamos dando formación en ese sentido. Y se hará más. También os pediremos, si queréis, difusión para cualquier otro de los cursos que hagamos, porque cuanto más lejos lleguemos, mejor. Claro, a lo mejor es buena idea difundirlo por FEDER o que nos ayuden también a la difusión o así, ¿no? Beatriz tenía otra pregunta que le ha escrito por el chat. No sé, Beatriz, si quieres compartirla en voz alta con el resto. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que voy a dejar paso al movimiento asociativo para que pregunte, os lo agradezco mucho y desde luego, bueno, aprovechar este momento para agradecer enormemente a todas al doctor Ángel Carracedo, por supuesto, por la intervención, pero desde luego a todas las personas, Beatriz Morte, Beatriz Gómez, todas las personas que estáis aquí, porque para las personas que trabajamos, pero también que vivimos esta realidad, es fundamental un proyecto así. Entonces es muy emocionante. Sí, Bea, preguntabas qué impacto puede tener para los diagnósticos clínicos futuros. Claro, yo no lo quiero ver como algo finalista, sino creo que tiene que haber ahí ahí una... Muchísimo. Ya te digo, este programa en el diagnóstico hizo más que en toda la historia de lo que ha pasado en la genética de España, simplemente por los procesos, por la organización, por la red, por los HPOs, por uniformizar el informe, por darle valor a los hallazgos, por ver lo de las validaciones funcionales. El impacto que está teniendo, que va a tener en el futuro, es enorme. Y no tanto por los diagnósticos en sí, sino por la estructura. Es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Pues continuamos con Isabel Castro. Hola, buenos días, doctor y resto de los acompañantes. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Vale. Nada, encantada de saludarle y quería una pregunta concreta sobre la hiperplasia suprarrenal congénita, que, bueno, como sabe, pues tiene afectación en un gen, pero que hay muchas mutaciones, ¿no? Entonces, claro, a veces pues nos dicen, bueno, es que tienes una forma, tienes la otra, no está claro, no sabemos. Entonces, en estos casos que sí que hay realmente, nosotros tenemos un diagnóstico porque siempre se busca en ese gen expreso, a veces no aparece en ese gen y tienes que buscar, si hay signos de esta patología, tienes que buscar en otros genes hasta encontrar, ¿no? Entonces, quería saber si hay cabida o no hay cabida, o cuando ya se tiene un diagnóstico, en principio la patología ya queda fuera, porque, por ejemplo, nosotros tenemos, que parece ser que hay una
otra enfermedad como es el Ehlers-Danlos, que está asociada con la hiperplasia suprarrenal congénita, que parece ser que si está en el mismo exón o cerca, pues que se manifiesta, y sin embargo no se hace diagnóstico de esta patología a los que ya tienen hiperplasia. Entonces quería saber, cuando hay varias patologías, si hay opción o no a acceder a entrar en IMPACT. Pues claro, hay que ver cómo está el diagnóstico. En hiperplasia, igual que en todas las patologías, hay que ver caso a caso, ¿entiendes? Hay casos que tendrán diagnósticos claros de qué es la causa, hay casos que el diagnóstico no será tan claro, No. entonces no será tan claro y no es concluyente. Si el resultado no es concluyente o aparecen otros hallazgos clínicos que hacen que no sea concluyente, por ejemplo, esta tiene clínica del Ehlers-Danlos o así, y no ha sido analizado. No. Entonces pueden entrar en IMPACT. El problema que pasa con que a veces si tiene analizado un gen solo, pensamos que en los hospitales correspondientes tendrían que completar el estudio clínico con otros genes, porque esto tiene que ser más allá del diagnóstico habitual. Y entonces ellos tendrían que analizar un exoma primero, o otros genes, y entonces el problema es que si tienen analizado solamente el CIP pues entonces de la hiperplasia, no va a entrar en criterios, ¿entiendes? Porque pensamos, esta gente tiene que hacer algo antes más. Claro, el tema es que no se solicita, es decir, no nos dicen puede haber sospecha porque si tienes este tipo de mutación está asociado con Ehlers-Danlos, y hay niños que tienen clínica, entonces nos ponen en contacto con el Marañón, que allí se supone que se está haciendo un estudio, o no lo sé, y entonces claro, hay muchos niños en España que pueden tener lasitud articular, que pueden tener signos con hiperplasia, y no se está estudiando. Entonces claro, por eso decía, tenemos que solicitarle a los especialistas que miren pues ese exoma que usted dice para... Sí. Claro, eso es un estándar, lo que se llama un standard of care, el hacer por lo menos un panel completo de genes, un exoma clínico, un exoma, debería ser un derecho equitativo en todas partes. Es lo que ya estaría en cartera de servicio. ¿Qué pasa? Que es irregular por las comunidades autónomas. Yeah. Por eso abrimos la mano en IMPACT para aquellos que no lo tengan del todo completado, puedan entrar, porque nos damos cuenta que en muchas comunidades hay un problema. Y entonces yo ahí lo que puedo ayudar personalmente, todo lo que quieras. Un día, si quieres, hablamos de todo el problema de la hiperplasia y de cómo gestionarla, será un placer. Sí, no, ahí ya tenemos la conversación pendiente. Sí, pues cuando quieras. Vale. Cuando quieras. Y yo desde IMPACT, claro, el problema es que aquí van a tener todos a veces un gen solo, ¿entiendes? Si no entran en criterios. Sí. Está clarísimo. A ver, ellos testan pues hiperplasia, luego te comentan que puedes tener Ehlers-Danlos, si lo ven complicado te hacen el shocks, como le hicieron a mi hija. Sí, exactamente. Le salió una expresión incierta, entonces claro. Exactamente. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Dices, bueno, tenemos la lotería de 3, sabemos que uno la tiene, el resto... Pues claro, no. Exactamente. Este es un problema que sí que tenemos que tratar de forma, quizá lo hablamos un día, a ver cómo puedo hacer para ayudar a mejorar en este tipo de patologías, ¿no? Pero el problema que tienen que en IMPACT, si no tienen hecho un exoma, no entran. Bueno, y muchas gracias. Un problemilla. Pero muchas gracias, doctor, por su ayuda. Vamos a dar paso ahora a Cristina Polo, que hace una consulta a través del chat dirigida a Beatriz Morte y a Beatriz Gómez. Hola, buenos días. Muchas gracias por acercarnos a los demás este tipo de información que nos cuesta a veces también poder asimilar, porque yo soy madre de un niño se supone que un par de enfermedades raras que tampoco lo tenemos claro. Y tenemos, me acaba de contestar Beatriz porque ha debido de leer. Entonces, bueno, pues ya hace casi, yo creo que hará cerca de 2 años, es que ya pierdo las cuentas. Sí. Que se extrajo para el genoma, pero nosotros el exoma lo hicimos hace 6 o 7, el exoma en trío.
Entonces lo tuvimos que hacer de manera particular y bueno, mi hijo también presenta epilepsia, retraso psíquico, lo que pasa es que pues es una pequeña coctelera y nos sigue dando, yo le llamo que su enfermedad es mutante, o sea, por ejemplo, este año ha tenido 2 meses completos llenos de tics complejos, ha tenido un deterioro cognitivo de poder leer sílabas, volvemos para atrás y estamos con letras que le cuesta identificar, habla peor, entonces ves el deterioro y lo tienes que asumir, pero no deja de ser tu hijo. Entonces tiene 13 años y llevamos así todos estos años. Entonces la epilepsia va también variando y quieres saber qué es lo que le das si no le estás estropeando otros órganos, que sea lo más adecuado. Entonces, por ejemplo, también aparte de lo del genoma, que creo que cumplimos todos los criterios para estar incluidos en el proyecto, ya nos diréis, pero aparte lo de medicina a la carta, también pertenezco a ETMI, que está por ahí María Careaga, la trabajadora social, y bueno, también había unos estudios con la Universidad de Pablo de Olavide, también para medicina a la carta y cosas así. Entonces yo sé que hay en más sitios donde se va haciendo, pero luego realmente no puedes optar y quería saber, estaba muy interesado en eso porque creo que estar tomando las medicaciones que toman desde que nacen, pues en su calidad de vida pues tendrán muchas más facilidades para que luego desarrollen cánceres y para que desarrollen un montón de cosas que al final merma la calidad de vida al conjunto de la familia, ya no solo a él, porque él ha nacido con una condición que nos lleva a todos detrás y es eso que es un poco el tener alguna esperanza. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días. Sí, o sea, como comentas, tu caso es bastante complejo y en cuanto al diagnóstico, de un diagnóstico no preciso y, bueno, pues que ha ido dando tumbos de un posible diagnóstico a un no diagnóstico a una falta de diagnóstico. Entonces, nosotros sí que, bueno, ya sabes que hemos estado pues, revisando trabajando con el Niño Jesús. De hecho, el genoma ya se ha realizado y en las próximas semanas estarán los resultados que no significa el diagnóstico, pero por lo menos ya tendremos el primer análisis de nuevo para volver a revisar si hubiera alguna variante diferente a las que ya se habían identificado antes. Estuve la semana pasada, el viernes justo, hablando con genética del Niño Jesús para revisar lo que tú dices, porque al final si ya estamos listos para hacer este análisis ya del genoma, pues ver si había alguna actualización en cuanto al caso para tenerlo en cuenta a la hora del análisis. Entonces, bueno, esperamos en breve daros el resultado y en eso estamos. Es verdad que... Peregrinar a lo largo de muchos años, porque nosotros empezamos en Genética en La Paz, el exoma se lo hicimos de manera privada en un laboratorio en Alicante, le reevaluaron el exoma en el 12 de octubre, nos volvieron a mandar a Genética en el Niño Jesús y ahora hemos parado con vosotros. O sea, yo no voy a parar hasta que me muera, entonces me quedan unos años de vida. Hombre, yo espero que aquí terminemos Ojalá. el proceso, pero haces bien y es lógico, sí que es verdad que, vamos, estoy al tanto de todas cómo se han ido haciendo distintos análisis del mismo soma, pero ves, es lo que decimos. Una misma prueba realizada en un momento dado se puede volver a mirar de distintas maneras y lo único que ya con todo lo que se ha mirado ese soma, ya hemos considerado que no hay nada que nos termine de cuadrar. Es que ya he hecho el diagnóstico por mí misma. Yo digo que tiene una presentación atípica del síndrome Mowat-Wilson con afectación secundaria mitocondrial. Y eso lo digo yo, pero nadie más, porque no hay pruebas. Pero vamos, que yo cuando es que este verano el sindromólogo del 12 de octubre me decía, bueno, entonces no tiene diagnóstico. Digo, sí, hombre, algunos sí, casi no. Pues para poder pedir la CUME o para otro tipo, es que claro, luego está el tema de toda la relación con el grado de discapacidad, la ley de dependencia, o sea, tú necesitas tener papeles. Sí, entonces al final me invento yo el diagnóstico y os convenzo si hace falta. Bueno, a ver si ahora con el estudio del genoma, que nos da muchas... Y sobre todo es la epilepsia, que es lo que más nos... Y estos tics que aparecen... pueda para el tratamiento. Pero bueno, vamos a ver ahora con el estudio del genoma, lo miraremos todo como mejor podamos y sobre todo sin ninguna premisa anterior, como un estudio a ciegas para ver si encontramos algo que realmente nos indique, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Y a ver si por fin conseguimos clarificarlo. Bueno, gracias.
Vamos a continuar con las preguntas dando paso a Eugenia Rivas. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, Sí. perfectamente. Bueno, Sí. muchas gracias a todos y sobre todo al doctor Carracedo por el súper proyecto que están montando. Desde la Fundación Querer, a la que yo represento aquí, estamos totalmente de acuerdo en que el diagnóstico es algo básico y sobre todo, como decía la última participante, los niños tienen un problema gravísimo. Nosotros nos dedicamos a la educación y tenemos un cole donde hay muchos niños con enfermedades raras. Y lo que intentamos es aunar un poco la investigación con la educación para poder adaptar un poquito las metodologías educativas a las necesidades que tiene cada niño dependiendo de su síndrome. Entonces hay algo que me interesa mucho que se ha hecho en el proyecto, que es la ficha estándar de diagnóstico. Y eso a nosotros nos serviría muchísimo si fuera posible poder tener una copia, porque estamos intentando montar un proyecto para cruzar datos entre educación y médicos de los niños del cole y que luego se pueda utilizar en otros coles. Y es verdad que cada vez que recibimos los diagnósticos de los niños que vienen de diferentes hospitales y de diferentes médicos, aquello es un poco lioso para poderlo unificar. Entonces, si ustedes ya a través de este proyecto tienen una ficha estándar unificada, yo pagaría para poderla tener, porque realmente nosotros podríamos hacer un buen uso de ella con esta nueva idea que se nos ha ocurrido para cruzar los datos educativos. Entonces, yo ya me pondré en contacto con usted un poquito más tarde y si es caso, si es posible, se la volveré a pedir. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por el trabajo realizado. No, pues nada, pues nada, gracias a ti. Yo creo que la idea es eso, mejorar un poquito todos entre todos. El problema del diagnóstico, el último caso lo ejemplifica bien, es que, bueno, muchas veces también hay, aparte que hay a veces prestaciones distintas en lugares distintos, claro, la gente, las personas que tienen un niño con un problema o uno tiene ellos un problema, normalmente luchan por buscar un diagnóstico y hay gente muy luchadora y pide un exoma aquí, otro análisis allá y acaba teniendo un montón de información genética no concluyente. Y yo lo que pretendemos con Impact, aparte de dar el diagnóstico a un número de casos no diagnosticados y que todos esos datos sirvan para investigación, es que desde lo público, en condiciones de equidad, se puedan dar diagnósticos de alta calidad. Y yo creo que lo vamos consiguiendo. Las acciones estructurales, como os digo, son importantes. Y ponte en contacto cuando quieras, un placer. Vamos a continuar con Carmen López, que tiene la mano levantada. Ahora. Hola. Hola. Hola, ¿se me escucha? Hola, Carmen. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo, bueno, el equipo de Ángel Carracedo y su equipo, porque realmente es un impulso y para nosotros una puerta abierta enorme. Nosotros teníamos dos preguntas. No sé si ya se han hecho porque nos hemos quedado sin cobertura. Una es qué retorno se le da a los pacientes, a las personas que participan en este proyecto en calidad de pacientes. Y después otra pregunta que tiene que ver con la colaboración de las asociaciones de pacientes en este proyecto. Y lo pregunto sobre todo porque desde aquellas asociaciones que tenemos atención directa y que tenemos además, bueno, servicio de asesoramiento genético, aunque sea externalizado, pues concretamente en FEGREC lo que hemos hecho es, hemos realizado como en nuestra base de datos desde el 2017 hasta el momento actual, pues aquellas personas que bajo el criterio del profesional que lleva asesoramiento genético pudiesen tener la posibilidad, ¿no?, de incorporarse a Impact
diciéndoles muy claramente que esto no garantizaba un diagnóstico y que además la última decisión y el último cribado, digamos, y criterio era la persona que llevaba la coordinación en Galicia. Entonces, la pregunta es, ¿podemos desde las asociaciones de pacientes, o sobre todo aquellas que incorporamos, ¿no?, a pacientes de muy diferentes patologías, establecer algún tipo de colaboración con este proyecto? Digo solo de cara a la selección, porque luego, como bien decía Juan, desde el movimiento asociativo seguiremos ahí, ¿no?, incidiendo políticamente, pues para que esos aspectos de los que hablaba el doctor Carracedo, la implicación de la primaria, el tema de que esto no nos podemos permitir el lujo de que se pare, que sea algo sostenible y que avance, eso lo tenemos muy claro. Y muchas gracias y perdonar, bueno, por el ruido y todo esto. No, todo lo contrario, ¿no? Un placer. Bueno, lógicamente la situación de Galicia la conozco bien. Y entonces, absolutamente. Ahí en la última, no sé si estuviste en la presentación, pero en la última diapositiva pusimos un poquito cómo son los flujos. Los pacientes lo que pueden esperar de retorno a través de su genetista es un informe, que puede ser un informe que encontremos la causa, que sea una mutación probablemente patogénica o probable causa del problema, o que no, pero el resultado final será un informe clínico y unos datos que se meterán en una base de datos para que puedan ser utilizados para el futuro con fines de investigación, disociados con la información clínica. En Galicia sí que sé que toda la gente de FEDEREC ya está en contacto con Francisco Barros, con el coordinador regional, y los flujos que tenemos un poco establecidos, ya estáis ayudando directamente a la identificación de pacientes. Con los recursos que tengamos, los pacientes se priorizarán y va a ser decisión del coordinador de la comunidad autónoma, en este caso Francisco Barros. A lo mejor no llegamos al cupo asignado, pero si lo pasamos, pues habrá que priorizar. Vale, muchísimas gracias. A vosotros. Damos paso a Maite Corbacho. Hola, buenos días. Vamos a ver, yo soy de la Asociación Objetivo Diagnóstico, que ya creo que el nombre lo dice todo. Estamos pendientes de un proyecto que se llama Reto Diagnóstico, en el que vamos a participar unas 30 personas. Y entonces, bueno, creo que soy candidata, vamos, ya me lo han confirmado, pero me gustaría comentar, independientemente de que, bueno, que todos los socios pues estamos en la misma situación. El día a día no es tan fácil como parece. Yo tengo 59 años, llevo desde los 3 años con síntomas. Tengo parálisis facial, que no sé si se podrá comprobar, tengo muchos síntomas de distrofia muscular, tengo abolido reflejo rotuliano aquileo de los codos bilateralmente, y entonces, bueno, el tema es que es muy difícil acceder a los médicos. Quien vive en Madrid tiene un tesoro, o quien vive en Sevilla o quien vive, porque mi día a día ha sido muy difícil. Yo he estado 2 años, bueno, llevo toda la vida de médico, pero estuve 2 años del neurólogo al psiquiatra, del psiquiatra al neurólogo. Mi caso, Beatriz Morte lo conoce porque tuve la oportunidad de hablar con ella personalmente en el CREER de Burgos en 2019, en enero de 2019. En junio del 2019, bueno, cuando volví del CREER, saltó la pandemia. Le cuento un poco, yo soy de Ceuta, o sea, le hablo de objetivo diagnóstico porque muchos compartimos los mismos problemas, pero le cuento el mío porque lo tengo más vivido. Entonces, bueno, yo después de hablar con Beatriz, pues me quedó claro que necesitaba un exoma, que necesitaba un genoma y que necesitaba a alguien que me hiciera caso. Entonces me fui a hablar con el director de mi hospital. Me quiso derivar a neurología, los neurólogos se negaban.
porque ya me habían dado el alta y no tenía nada neurológico, todo lo que tenía era mental. Entonces, bueno, pues me derivaron entonces a medicina interna y dio casualidad que el internista pues era conocido de la familia, me ayudó y entonces me mandaron de nuevo, que la sanidad pública conmigo ha derrochado una fortuna en resonancia, en mogollón de pruebas que no sirven para nada porque ninguna daba nada concluyente y era lo más básico. Analítica, 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 resonancia, resonancia y no sale nada. Entonces conseguí que me derivaran, me hicieron otra vez todas las pruebas, me derivaron a un neurólogo a hacerme un electromiograma de brazos, piernas y Blin reflex. Y entonces este neurólogo, al verme levantarme de la silla, me dijo que por qué me habían pedido esa prueba. Entonces le conté un poco mi historia y con esa prueba pues él consiguió decirme que posiblemente tenía una distrofia facioscapulohumeral por las afectaciones que tenía. Tengo afectación del deltoide, tengo afectación del pectoral, etcétera, etcétera, o sea, muchos síntomas, ¿no? Y entonces él me dijo que podría ser eso. Entonces, bueno, pues mi médico de familia estuvo intentando que el neurólogo me derivara a genética para realizarme las pruebas que el doctor Romero Imbroda, que no sé si le conocerán, es un neurólogo de Málaga, pues no me querían derivar a genetistas, no me querían derivar a ningún sitio y después de la pandemia, pues por fin conseguí que en septiembre me derivara a Málaga. Y en Málaga, bueno, me vio el doctor Romero Imbroda porque en ese momento estaba aún en la Seguridad Social y me dijo que por qué no me habían derivado directamente a genética. Le dije, pues porque se niegan. Entonces él me volvió a derivar a genética. Todavía estoy esperando que me llamen la genetista de Málaga. Cuando volví a revisión, la neuromuscular, resulta que... Ay, perdón, que necesito respirar. La neuromuscular nunca tiene tiempo para oír mis síntomas ni para explorarme. Es más, la primera vez que llegué a la consulta, hacía un día de frío, iba con un chaquetón, entró a la consulta, yo camino con una muleta, debería caminar con dos, pero es que tengo muy afectada la mano izquierda, no sé si ven mis dedos, los dedos son como de goma, ¿vale? Entonces no puedo llevar muleta en la mano izquierda porque me tropiezo y me caigo. Entonces nunca tiene tiempo, nunca tiene nada y al final desesperada me fui a la clínica Quirón y me hice yo la prueba de la distrofia facioscapulohumeral. Me hice el panel y me lo tuve que pagar, pedir un préstamo y pagármelo para poder tener opción de entrar en algún tipo de estudio. Entonces yo ya no es por mí, mi deterioro ya es muy evidente. Es que tengo dos hijos con 29 y 25 años y yo no quiero que mis hijos se vean como yo estoy. Entonces, la lucha es que en Ceuta el problema es que te escuchen los médicos. Entonces, creo que la sanidad habría que hacerla más equitativa en todos los sitios, porque yo, para poder entrar en impagenoma, necesito un esoma, necesito que alguien me lo realice. ¿Cómo lo hago? ¿Sabe cuántas veces he salido desesperada llorando de ese hospital? Es más, últimamente llevo 2 semanas contactando, he aprovechado que he tenido a mi madre ingresada con el internista que me mandó a hacerme las pruebas, que una vez que me dio eso ya me dijo que ya no era de él, que eso ya era de neurología, y con pediatras estoy intentando contactar con especialistas para que por favor para que nos ayuden a poder reclamar que en Ceuta se haga una unidad multidisciplinar para enfermedades raras y personas sin diagnóstico, porque conozco varios casos. Y entonces la verdad es que es muy difícil. Me gustaría acceder y me gustaría, no sé cómo hacerlo. Beatriz me dijo que necesitaba esoma y como no he conseguido, creo que me lo van a realizar en el proyecto, pero me gustaría que, claro, una vez que se haga ese informe, si directamente pudiéramos incluirnos en el impagenómico. Es que somos muchos los socios que estamos con los mismos problemas. Sin pruebas genéticas no hay manera de que nos hagan caso.
Sí, Maite, pues nada, gracias. Sí, tu caso pues refleja un poquito cómo es la situación desigual del país que intentamos tratar con este programa, aunque no era su objetivo de mejorar. Ceuta, por supuesto, está metida dentro de lo que es Impact. ¿Ah, sí? Sí, esto sí está. Y por eso también, como ya también te dijo Bea, pues también abrimos un poquito la mano para aquellos casos que tengan hecho paneles o así, el intentar que aquella gente que no ha tenido acceso pues pueda acceder a unas mayores probabilidades de diagnóstico. Date cuenta que son siempre probabilidades de diagnóstico. Los diagnósticos nunca hay la certeza de que se puedan conseguir. Por dos motivos. Unas veces no todo es genético y otras veces hay zonas del genoma o cosas que no entendemos bien. Pero desde luego sí que es una oportunidad para llegar a lo máximo del estudio y bueno, y ya como Bea sabe del caso, pues sí vas a necesitar siempre allí un médico de contacto. Se me va. Un médico, la persona al que tengamos que referirnos. Una cosa que se me ha pasado comentarle es que sí que en las pruebas se determinó que había un gen de significado incierto, el VCP, pero es que es que no avanzo. O sea, me he quedado ahí estoy estancada. Pues a ver si te podemos ayudar, por lo menos entre Bea y yo, aunque sea a título más particular. Pero sí que va a haber también, en el programa también tenemos pensado estas mutaciones de variación de significado incierto, para eso tenemos la parte de estudios funcionales, pero bueno, me parece que Bea quiere decir algo. Vale. Sí, Maite, bueno, encantada de saludarte de nuevo. Hola, Beatriz. ¿Qué hay, Maite? Que nada, si quieres hablamos, porque ahora que ya tienes otras pruebas, aunque sean inciertas, pero sí podemos hablar y ver cómo podemos canalizar. Vale, contacto entonces directamente contigo. Sí, habla conmigo, sí. Y me gustaría saber también aquí en Ceuta quién lleva el tema de limpa genómica, y desde cuándo. Porque yo hablé con la subdirectora para que me derivaran fuera una vez que tenía el panel genético hecho y me dijo que qué más me daba saber la enfermedad que tenía, si posiblemente no, eso es la subdirectora de Ingesa, si posiblemente si era una enfermedad rara no tendría ni tratamiento siquiera. Le dije, tengo 2 hijos. Entonces me gustaría saber, porque intenté hablar con el director de la Ingesa, con don Jesús Lopera, y todavía estoy esperando que me dé la cita. O sea que es que por moverme no es. Entonces, bueno. Sí, con Ceuta y Melilla estamos todavía trabajando en los requerimientos psicolegales que comentó Ángel Carracedo en cuanto a los acuerdos de transferencia de datos y eso, pero bueno, podemos hablar en cuanto eso esté listo y ver cómo. Entonces, ya nos ponemos en contacto las dos y ya yo paso tu caso y que se estudie desde coordinación para ver si podrías ser candidato. Venga, pues muchas gracias, porque sigo igual, cada día un poquito peor, pero sigo igual en el tema del diagnóstico. Y es que voy a cumplir 60 años dentro de unos días, luego me dirán que todo lo que tengo es de la edad. Claro, cuando no pueda andar, y son normal de la edad, porque ya tienes 60 años, ¿qué quieres? Entonces, no, cuando hablo de personas sin diagnóstico, a los papás les digo que me parece muy bien que todos los papás luchamos, pero que tenemos que pensar siempre que los niños se convertirán en adultos. Yo he sido niña, he sido adolescente, he sido adulta y sigo siendo persona sin diagnóstico desde los 3 años. Así que nada, muchas gracias. A ver cómo podemos ayudar. Vale, muchas gracias, Maite. Vamos a continuar con Mireia, que ha hecho una pregunta también por el chat. A ver si la puede compartir con nosotros. Pues me estáis oyendo, ¿verdad? Sí. Vale, a ver, yo nada, solo era por curiosidad, no era directamente con el proyecto Impact, pero sí que tenía la curiosidad porque se habla siempre
del genetista, y claro, yo no sé el resto, pero la niña la tenemos con una enfermedad desde hace años sin diagnóstico, con sospechas de que es enfermedad genética, pero no hay ningún genetista asignado. Entonces, yo no sé si esto va por otro lado o no es directamente un genetista, sino que a veces es un neurólogo, otro especialista el que hace la labor. Es que varía muchísimo. Ya sabes que no tenemos todavía la especialidad de genética en España y entonces se ha desarrollado de forma totalmente desigual. En algunos sitios hay más acceso hay más genetistas clínicos, en otros hay comunidades, hospitales que ni siquiera tienen. Y entonces este es un reto enorme. Yo cuando hablaba del problema general del diagnóstico, decía que esto es una mejora en todo el proceso, pero que si queremos realmente cumplir objetivos, pasa por dos cosas. Una es que haya la especialidad de genética clínica ya y con gente formada, que medicina primaria esté involucrada, que toda esta parte y que haya genetistas accesibles. En muchos casos no hay genetistas clínicos en algunos hospitales en España. Y entonces muchas veces el acceso es a través del especialista. A ver, pero yo estoy un poco triste porque yo estoy en Galicia y yo no sé si en Vigo hay, pero sé que en Santiago sí. Y hombre, pues yo que sé, en Vigo también. Y que te podrían mandar que en un momento determinado, quiero decir, cuando tú llevas ya 4 años con pruebas, con exomas y con todo, pues si no te mandan es porque no quieren. En Vigo hay unidad de genética clínica. Pues ya peor me lo pones. ¿Qué? Que ya peor me lo pones, que después de 4 años haciéndote pruebas genéticas, haciéndote de todo y con todo con significados inciertos, pues no te mandan, habiendo la unidad, no te mandan porque no quieren. Sí, ya te digo, el problema, vamos, había que mirar cuál es. ¿Tu problema concreto es de diagnóstico? ¿Qué? No es una crítica, lo que quiero decir es que yo creo que es algo que es de sentido común, que deberíamos a lo mejor luchar desde médicos, organismos públicos y pacientes para que tanto protocolo que hay para muchas cosas, pues que también se tenga un protocolo para esto y se haga por igual para todos. Yo no entiendo que en un hospital donde hay unidad genética no te manden cuando no llevas 2 meses buscando algo. No, yo eso a mí no me cabe en la cabeza. Sí, ya te digo, hay que mejorar. También la unidad de Vigo es ultra pequeñísima, ¿no? Lo hacen muy bien, pero son 2 genetistas. Bueno, yo pequeña, pero existe. Pero existe. Yo no les conozco. Yeah. Yo no Pues les conozco y te estoy los hablando que mi hija ha conocido a 4 o 5 especialistas distintos. Claro, yo los flujos del hospital de Vigo. Pero bueno, ya te digo, es un problema muy general en España, es algo que hay que mejorar muchísimo, es donde hay que mejorar muchísimo. Esto es la verdad, tienes toda la razón. Pues yo a los pacientes a tu disposición de cómo te puedo ayudar. Mejor pero... los médicos, yo qué sé. Igual os hacen más caso. Bueno, yo de todas formas estoy encantada de verte la cara, porque a mí me habló mucho de ti una persona que tú le ayudaste a encontrar el diagnóstico de su hija. Y de hecho me recomendó que fuera a verte. Pero yo confío mucho en la sanidad pública y estoy esperando a ver si me resuelven o me mandan antes de ir yo por voluntad propia. Sí, lo nuestro es, donde estoy yo es sanidad pública, no es... ya, bueno, pero no es la que me toca. Sí, bueno, nosotros es una unidad para toda Galicia, pero nos lo tiene que referir la gente de los hospitales, lógicamente, o los genetistas de los hospitales. Pero bueno, a tu disposición para lo que quieras. Un placer cuando quieras llamarme o venir a ver o hablar, un placer. Vale, pues muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias por hacer estas cosas. Ya podéis hacer más porque es mucho. Aunque solo sea porque se sepa que esto existe, que no es una situación que le pase a 2 personas. Muchas gracias, Mireia, por tu testimonio. Vamos a continuar con otra pregunta en el chat antes de darle paso a Estrella.
de Ana Isabel Vázquez. Ana Isabel, Hola, no sé hola, si... ¿me oís? Ah, mira, ahora sí, te escuchamos. Vale, había silenciado sin darme cuenta. Hola, buenos días a todos. Lo primero, soy Ana Vázquez y pertenezco a ENMI, a la asociación AENMI, y lo primero de todo, daros las gracias a todos por este trabajo, al doctor Carracedo y todo el equipo, que me parece un trabajo, una labor muy importante para el futuro de las enfermedades en España. Gracias. Y solamente tengo dos preguntas. Yo he solicitado la inclusión en el proyecto y quería saber si hay algún tiempo de media para responder si se participará o no en tal, y si se contesta en negativo también, si en caso de no poder participar, si se realizaría esa respuesta. Y después también quería preguntar si, además del genoma, si vosotros, para llegar a alguna conclusión, realizáis estudios funcionales en la célula después de examinado el genoma. Desconozco un poquito esto, es algo que me han comentado que se podía hacer en mi caso. Gracias. Sí. Bueno, yo los tiempos, sí se comunica si entra o no entra, por supuesto, al médico correspondiente. Muy bien. Los tiempos, hombre, un poquito están dependiendo de la comunidad autónoma. Y Es en Galicia, es Galicia. Bueno, esto muy rápidamente. Y en principio no debe haber muchos problemas para incluirlo, porque si no, yo también buscaría fondos adicionales de alguna manera, a ver, veo que hay mucha actividad en Galicia, lo cual me alegro. En el programa está previsto estudios funcionales. Esto es cuando hay una variante, bueno, que tenemos muchas dudas y que cumple también unos criterios, y que hay que añadir estudios funcionales para ver si esa variante es la posible causa del problema. En el programa Impact no tenemos, lo que estamos haciendo es un mapa, fundamentalmente un mapa de recursos. Es decir, ¿dónde se puede hacer esto? ¿Quién lo puede hacer? ¿Lo ofrece gratuito? ¿Lo ofrece pagando? Y seguramente también hacer algunos en estudios funcionales básicos, todo ligado a una estrategia del CIBERER que está haciéndose para lo mismo. Y Muy que te bien. puede informar un poquito más detalladamente Bea. Pero estamos haciendo muchos esfuerzos para poder proporcionar esos servicios, porque también es afecta a muchos pacientes y queda a veces eso en el aire, y sin que el paciente, o sea, queda como peor que estaba, porque tiene una mutación que no es seguro, una variante que no es seguro, y lo estamos intentando abordar de forma coordinada. En Impact queremos hacer ese mapa de recursos y a lo mejor ayudar un poco, y desde CIBERER se están haciendo esfuerzos también importantes para intentar por lo menos dar una ayuda o ayudar a esa estructura que en el futuro tenía que ser parte del sistema de salud. Sí. Que la idea de todo esto es esto, que lo estamos enfocando desde la investigación, pues el que tenga una traslación después a la práctica clínica diaria. Muy bien, me parece súper interesante e importante. No sé cómo, para hablar con Bea sobre este caso después, en otro momento, ¿hay algún teléfono de contacto, alguna manera, algún correo? Te paso mi correo, si no por el chat. Vale, muy bien, perfecto. Gracias a todos y al doctor Carracedo en particular. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Damos paso a Estrella. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición y por la claridad y lo sencilla que nos ha trasladado el doctor Carracedo. Quería plantearle una duda. Bueno, soy Estrella Mayoral del Servicio de Información y Orientación sobre Enfermedades Raras de la Federación Española de FEDE. Lo más cortito y sencillo, tendríamos como referencia para cualquier duda. Es que en principio pensé que sí, pero no lo tengo claro y quería que me lo clarificase. Cualquier duda que pudiéramos tener respecto al programa, el contactar con el correo genómica.impactrara@, ese sería nuestro correo de referencia, entiendo, ¿verdad?
Bien, entiendo que sí, gracias. Y con respecto a la otra duda, que podría ser extrapolable para el resto de comunidades autónomas, cuando he visto el mapa de los hospitales, en Extremadura aparecen 3 de los 8 grandes hospitales, bueno, grandes, entre comillas, de las 8 áreas sanitarias que tiene. Entonces, serían Mérida, San Pedro Alcántara de Cáceres y el Universitario Materno-Infantil de Badajoz. ¿Qué ocurriría con pacientes que no tengan como referencia estos hospitales? Entiendo que pasaría igual, como digo, en otras comunidades autónomas. ¿Serían estos 3 hospitales como referencia para pacientes de otras áreas sanitarias o solo serían pacientes de esas áreas sanitarias? Muchas gracias. Yo la segunda, lo que he visto de 3 en Andalucía son 3 que han firmado ya los DTAs. Yo no sé si hay más, porque pues en otro sitio si hay alguno más, pero te lo podemos decir. Aquí lo importante es que puedes contactar con el coordinador de la comunidad autónoma y preguntarle cómo son los flujos, que él te lo respondería con todo. Te damos el contacto del coordinador de la comunidad autónoma. Porque la idea es que él es el responsable de que todos los pacientes de la comunidad tengan acceso equitativo al uso de la plataforma, al uso de Impact. Entiendo entonces que tendríamos como referencia para cualquier duda que tuviéramos desde el servicio FEDER el de genómica Impact de enfermedades raras, pero luego también para cuestiones específicas de una comunidad autónoma como esta que he planteado, ahí sí contactaríamos directamente con los coordinadores. Bueno, o ya desde Impact Genómica, desde el grupo de gestores, te ayudan con todo esto. Vale. Ellos primero, ellos ya te orientan. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estrella. Pues creo que con esta pregunta ya concluimos el turno de palabra y darte unas últimas palabras, doctor Ángel, si quieres realizar para este cierre de webinar. No, yo nada, yo doy las gracias a todos y por las aportaciones y a ver si entre todos conseguimos que este programa vaya adelante y bien, que yo creo que sí, y daros las gracias.